Amigos, son las 7:37 de la mañana, hora del este aquí en los Estados Unidos, 8:37 hora de Venezuela. Estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV y a esta hora tenemos con nosotros al reconocido internacionalista, periodista y amigo de la casa Alejandro Linares para conocer su análisis sobre el balance de lo que ha sido estos 6 meses en el poder del presidente colombiano Gustavo Petro. Alejandro, buenos días, bienvenido. Hola Marjorie, buenos días, te saludo y saludo a toda la audiencia. Alejandro, tengo muchas expectativas sobre cuál va a ser este análisis del presidente Gustavo Petro. Muchísimas promesas durante su campaña electoral, 6 meses en el poder, desafíos importantes que está atravesando en este momento. Quisiera que nos explicaras toda esta situación. Sí, bueno, Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia el 7 de agosto del año pasado. En este momento él tiene 6 meses, 6 meses y medio en el poder, 6 meses y medio como presidente de los colombianos. Lo más destacable de estos 6 meses y medio en la presidencia de Colombia es que en este tiempo Gustavo Petro ha caído de manera importante en las encuestas, en los sondeos de opinión. De hecho, una medición que fue publicada la semana pasada ubica la popularidad de Gustavo Petro en 40%. Cuando Petro comenzó la presidencia, cuando comenzó su gestión, su popularidad estaba en 56%. La semana pasada, la medición reportó una popularidad de 40%. Eso implica una caída de 16 puntos porcentuales en 6 meses, en tan solo 6 meses de gestión, de gobierno. Eso es bastante, por no decir muchísimo, para un presidente que apenas se está estrenando en el cargo. Ahora está envuelto en esta serie de denuncias sobre posibles casos de corrupción de su familia. ¿Cómo esto puede afectar su imagen, Alejandro? Claro, bueno, también la semana pasada se conoció que Nicolás Petro, el mayor de todos los hijos de Gustavo Petro y el único que hasta ahora había incursionado en la política, al parecer solicitó sobornos y aceptó sobornos de supuestos empresarios, de supuestos empresarios que habían tratado de invertir en la campaña de Gustavo Petro con la finalidad de que si Petro llegaba al poder, si Gustavo Petro llegaba al poder, se les concedieran contratos con empresas estatales. Esta denuncia sobre la supuesta irregularidad en la que habría incurrido el hijo mayor de Gustavo Petro, fue hecha por la ex esposa del hijo de Petro, por la ex esposa de Nicolás Petro, y luego fue denunciada por el propio presidente. De hecho, fue Gustavo Petro quien pidió a la fiscalía que iniciara un proceso, una investigación en contra de su hijo. Este incidente, aunque viene a salpicar a Gustavo Petro en tanto y cuanto no es el presidente quien está vinculado directamente con la acusación de corrupción y por tanto simplemente lo salpica. Esto pone en tela de juicio su honestidad, su transparencia, su capacidad para gobernar, sí, con transparencia y por supuesto que tampoco favorece a Gustavo Petro en las encuestas. Hay que recordar que Gustavo Petro es el primer presidente de izquierda, abiertamente de izquierda, en la historia contemporánea de Colombia. Y esto hace que tanto Gustavo Petro como su gobierno sean duramente escrutados, sean mirados con lupa muy, muy de cerca. Incidentes como el que ha ocurrido o el que se ha estado conociendo y que relaciona al hijo de Gustavo Petro, evidentemente afecta la popularidad del mandatario.
Alejandro, otro tema que también ha generado muchísimas reacciones ha sido el del proceso de paz en Colombia. Justamente veíamos que ayer se anunciaba la reanudación o nuevas conversaciones en este proceso entre el gobierno, el ELN, con la intermediación de Cuba. ¿Cómo ha avanzado o no este proceso de paz y cómo lo ve la gente? Es un proceso que comenzó durante la administración del ahora expresidente Juan Manuel Santos y que Petro retomó con la promesa de pacificar no solo al Ejército de Liberación Nacional, sino también a organizaciones narcotraficantes y del crimen organizado, como por ejemplo el Clan del Golfo. En lo que respecta particularmente con el proceso de paz con el ELN, el proceso hasta el momento, hasta ahora, ha avanzado de una manera un tanto lenta, ha avanzado con trompicones. Hacia comienzos de este año, el presidente Petro dio un paso en falso cuando anunció un cese al fuego bilateral, un cese al fuego que se estaba negociando pero que todavía no se había pactado. Eso trastocó el proceso, obligó a Petro a venir a Venezuela, a solicitar la intermediación de Venezuela para retomar las conversaciones entre su ejecutivo y el ELN. Se hace una reunión acá en Caracas, en Venezuela. Las partes deciden continuar con el diálogo y ahora se va a ir a una nueva fase de la negociación que se va a desarrollar en Cuba. Hay algo interesante con la negociación que desarrolla el gobierno colombiano con el ELN, y es que, a diferencia de la negociación que se hizo en el pasado con las FARC, no tiene una sede única. Es por eso que vemos que hay conversaciones en Caracas, en Ecuador, en México e en Cuba. Otro de los puntos que tiene que ver con Venezuela y que generó muchas expectativas para ambas naciones es lo relacionado con las relaciones bilaterales, comerciales, específicamente entre Colombia y Venezuela. ¿Cuál es el balance hasta la fecha de esta reapertura? Hasta este momento la reapertura de las fronteras solo ha beneficiado o ha beneficiado en su mayoría a las comunidades fronterizas que hacen vida del lado colombiano. Ciertamente se está permitiendo el paso de carga de un lado hacia el otro, tanto desde Venezuela hacia Colombia como desde Colombia hacia Venezuela, pero el mayor impacto solo se ha visto reflejado en las comunidades fronterizas. También se estuvo hablando hace muy poco sobre la posible exportación de gas desde Venezuela hacia Colombia. Este es un tema que ha estado sobre el tapete, pues fue el ministro de Energía de Colombia quien habló sobre la supuesta exportación de gas desde Venezuela hacia Colombia. Más tarde, otras autoridades vinculadas a su despacho negaron tener conocimiento de algún contrato que soportara esa afirmación de que Venezuela exportaría gas a Colombia. El hecho cierto, y esto lo supe gracias a conversaciones con especialistas, el hecho cierto es que en este momento Venezuela no tiene la infraestructura adecuada, la requerida, para poder exportar gas desde los yacimientos venezolanos que se encuentran en el estado Zulia hasta la Guajira colombiana. Por otra parte, Alejandro, quisiera que nos hablaras un poco acerca de la conformación del gabinete de Gustavo Petro. ¿Se pudiesen dar cambios? ¿Hay una cohesión en este sentido para desarrollar las políticas de gobierno? De hecho, ya se han dado cambios, ya se han presentado cambios. Gustavo Petro tuvo que remover de la cartera de educación, del Ministerio de Educación, a Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria era uno de los hombres fuertes, de los hombres pesados del gabinete de Gustavo Petro. Es un hombre académico, es un hombre que por primera vez estaba en una cartera, en un ministerio acorde con su preparación. Sin embargo, Gaviria tuvo que salir
del gabinete de Petro por grandes diferencias con la reforma de salud que adelanta el ejecutivo de Gustavo Petro. ¿Por qué Gaviria tuvo grandes diferencias con esta reforma de salud? Porque Alejandro Gaviria, durante los dos mandatos del expresidente Santos, Juan Manuel Santos, se desempeñó como ministro de Salud. Es un hombre que conoce bien el sistema y la administración de la salud colombiana. Y es un hombre que hizo fuertes críticas a la reforma de salud que está intentando adelantar Petro. Esas críticas que tenían que mantenerse dentro del seno del Ejecutivo trascendieron los muros de la Casa de Nariño, llegaron a los medios, fueron publicadas por los medios y al hacerse públicos se produjeron importantes roces. Dentro de la propia Casa de Nariño sale Alejandro Gaviria, se lleva con él o tras su despido, tras su salida, salen otras dos ministras y tiene que venir ahora una reconformación del gabinete de Petro. Hay que decirle a la audiencia que desde que Gustavo Petro comenzó a ejercer su cargo y designó sus ministros, intentó conformar un gabinete variopinto, un gabinete que tratara de incluir, de recoger a todos los actores y los partidos políticos de la vida colombiana. Eso hace que el gabinete de Gustavo Petro, más que homogéneo, sea bastante heterogéneo y es posible que se sigan presentando diferencias a lo interno del gabinete de Petro en el futuro. A tu juicio, ¿cómo pudiésemos calificar la política exterior del presidente Petro, tomando en cuenta que ha generado muchísimo roce con otros países de la región por sus críticas sobre el manejo turbulento? Por ejemplo, en Perú veíamos ayer a Mario Vargas Llosa instando al presidente Petro a respetar la figura presidencial de Dina Boluarte. ¿Qué piensas tú sobre estos pronunciamientos que ha hecho Petro? Gustavo Petro tenía la pretensión de llegar a la presidencia de Colombia, ya lo consiguió y ahora como presidente de Colombia tiene la pretensión de consagrarse, de consolidarse como una figura regional, como un líder regional, como lo es, por ejemplo, Lula da Silva, que es presidente de Brasil, pero tiene sin duda una gran capacidad de interlocución en América del Sur, América Central e incluso más allá del Océano Atlántico. Petro, insisto, pretende convertirse en un líder regional. Precisamente por eso es que ha estado haciendo comentarios sobre lo que ha sucedido en Perú luego de la destitución del presidente Pedro Castillo, sobre lo que sucedió en Chile luego del rechazo a la reforma constitucional. También ha hecho algunos comentarios que han enojado a gobernantes y gobiernos de otras latitudes. Esto obedece a lo que acabo de mencionar. Él está tratando de dejar clara cuál es su postura en algunos temas internacionales, en algunos temas que son propios de otras naciones para posicionarse como líder regional. Pero a mi modo de ver, y esta es una apreciación muy de Alejandro Linares Mendoza, lo está haciendo de manera errada. No debería ser el presidente quien opine directamente sobre tal o cual tema, sobre tal o cual situación en otro país. Petro debería dejar que su Ministerio de Relaciones Exteriores, su Cancillería, se encargue de esos asuntos y debería dejar que las personas que están preparadas para abordar estos temas y sobre todo para ejercer, para aplicar la diplomacia, se encarguen de hacer pronunciamientos o de manejar la política exterior de Colombia. Sí, hay quienes lo han calificado de injerencista justamente por esos comentarios. Alejandro, gracias por tu análisis. Feliz día, estamos en contacto. Gracias a ustedes, Marjorie, siempre será un placer. Era nuestro compañero Alejandro Linares analizando hoy la situación de Colombia tras 6 meses en el poder del presidente Gustavo Petro. Hacemos una breve pausa, los dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más de Buenos Días por BPI TV.